Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, es un honor y un placer enorme tener la oportunidad de dirigirme nuevamente hacia ustedes en este espacio. Y déjenme decirles que muy contento hoy, porque un viaje largo, como aquellos que no hacíamos hace tiempo, hoy estaremos en posibilidades de realizar. A su vez, quiero hacerles saber que, durante este trayecto, tendremos la oportunidad de compartir impactante evidencia paranormal real, así que por favor asegúrense de quedarse hasta el final de esta travesía. Queridos pasajeros, para que estos viajes largos que tanto nos gustan a ustedes y a mí sigan siendo posible, es importante que por favor me den la oportunidad de narrar sus experiencias, enviándolas al correo midesoladoes@gmail.com o bien estableciendo contacto a través de mi cuenta personal de Instagram, en donde en esta red social me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero por allá. Queridos pasajeros, sin más que decir por el momento, los invito a inclinar su asiento, abrochar su cinturón y a relajarse, porque a partir de aquí, quedan en buenas manos. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. Estimados pasajeros, antes de iniciar con el primer relato, debo de hacer una aclaración importante. Esta es la tercera parte de las experiencias de una pasajera que ya tuvo a bien darnos la oportunidad de narrar sus relatos. En este nuevo relato, se hace un resumen muy breve de la primera y segunda parte. Tal vez ustedes ya lo escucharon, pero si no es así, valdría mucho la pena se den una vuelta en aquel viaje donde compartimos estas primeras experiencias. Estaré dejando el enlace en el comentario fijado de este video. Ahora sí, vamos al relato. Canción de Medianoche, parte 3. Buenas noches, conductor. Me da gusto poder hablar con usted, aunque sea por mensaje. Desde hace tiempo quería hacerlo. Ya se lo había dicho por correo, pero quiero repetirlo aquí. Le agradezco mucho que esté contando mis historias. Yo lo empecé a seguir desde hace años. Primero por los relatos que usted contaba, y también por los programas que hacían en la radio, en donde se hablaba de cosas extrañas que le pasaba a la gente. Desde entonces, supe que algún día le iba a escribir. Lo que quiero contarle ahora no se entiende bien si no explico antes lo que me ha pasado desde que era niña. Siempre me han sucedido cosas que otros no creían. Lo primero fue que una mujer se me apareció varias veces en la casa donde vivíamos. Al principio nadie me creía, ni mi mamá. Ella pensaba que eran inventos míos, pero después su forma de tratarme cambió. No me dijo que me creía, pero empezó a cuidarme más y a verme diferente. Después vino lo de Hugo. Él era el único niño que jugaba conmigo cuando yo estaba en la primaria. A mí se me hacía normal jugar con él, pero con el tiempo me di cuenta de que nadie más lo veía. Nadie en la escuela, ni los vecinos, ni en mi casa. Un día el conserje de la escuela me dijo algo que no he olvidado. Me dijo que esa mujer que yo había visto cuando era niña todavía me seguía. Eso fue lo que me hizo cambiar. Dejé de contar lo que me pasaba. Me hice más callada y me costaba hablar con los demás niños. Yo no quería contar nada porque sentía que nadie me iba a entender. Con los años y con todo lo que me ha tocado vivir, entendí que esto no era algo que me pasara nomás a mí. Era algo que ya venía desde antes, algo que ya traíamos en la familia. No sé cómo explicarlo bien, pero no era una casualidad. Ahorita tengo una enfermedad que me ha ido quitando la memoria. Por eso trato de contar todo lo más claro que puedo. A veces, me acuerdo de cosas cuando ya terminé de escribir, pero trato de que lo más importante no se me quede afuera. Todo empezó cuando era niña y nunca se me quitó. Por eso fue que hablé al programa de un cierto conductor de radio en Aguascalientes. Desde que salí ahí, esa mujer, la misma de antes,
se me volvió a presentar. Pero esta vez no solo la oía, también la vi. Aquí mismo, en el patio de mi casa. Ya no era cosa de sentir que estaba, sino la vi parada, y no solo yo. Mi hija también la empezó a ver. Un sacerdote me explicó que hay veces que uno, sin querer, llama a otras cuestiones, ya sea con recuerdos o con pensamientos que uno guarda mucho. Me dijo que por eso a veces se aparecen. Y yo creo que esa mujer nunca me dejó del todo. Nunca se fue por completo. No pienso que sea un demonio. Más bien pienso que es una bruja. Lo digo por cosas que he leído y también por lo que he vivido. Pero antes de entrar a todo eso de la bruja, quiero contarle una experiencia que me pasó justo después de lo de Hugo, cuando yo todavía iba en la primaria, en la escuela 21 de agosto en Aguascalientes. Después de todo lo que viví con ese niño, me fui quedando más sola. Me costaba hacer amistades. Me guardaba muchas cosas. Y nada más quiero aclarar que tiempo después vi una película que tenía una historia parecida a la mía, pero no era lo mismo. El niño que yo veía no tenía nada que ver con lo que salía en esa película. Lo mío era otra cosa. No era una copia ni nada. Soy muy devota de San Miguel Arcángel. Siento que él me ha ayudado mucho a seguir adelante con todo esto. Hay cosas que todavía recuerdo bien y otras que ya se me olvidan por mi enfermedad. Pero lo que pasó justo después de lo de Hugo fue algo que me marcó mucho. Después de ese tiempo que vivimos en una vecindad, donde estuvimos como 6 años, nos cambiamos de casa. Eso fue cuando yo cumplí 11 años. Nos fuimos a vivir al fraccionamiento Solidaridad 2. De los 6 años anteriores que pasamos en la vecindad, no tengo un recuerdo tan fuerte como el que les voy a contar ahora. Cuando llegamos a ese fraccionamiento nuevo, todavía no había luz eléctrica. Nos pasamos un año entero sin electricidad. Nuestra casa quedaba cerca del lugar que le llaman el Salto de Ojo Caliente, por donde está la salida a San Luis y el Tercer Anillo. En ese tiempo, el arroyo que pasaba por ahí todavía no lo habían entubado. Era abierto y se escuchaba fuerte cuando pasaba el agua. Me acuerdo bien de una vez que bajábamos al arroyo, como lo hacíamos todas las mañanas, porque por ahí pasaba el camión que nos llevaba a la escuela. Yo terminé la primaria en la escuela 21 de agosto, y para llegar a la parada, teníamos que caminar por un sendero que cruzaba justo por donde pasaba el arroyo, porque lo recorríamos a diario. Pero un día pasó algo que hizo que ese lugar se sintiera distinto desde entonces. Ese día, cuando íbamos caminando como siempre, notamos que había mucha gente reunida justo por donde cruzábamos. Nos detuvimos tantito a ver qué pasaba. Nadie decía mucho, pero se notaba que algo grave había ocurrido. Ya después, cuando pusimos atención a las noticias, y también por lo que se fue contando entre los vecinos, supimos que habían encontrado a un muchacho sin vida dentro del drenaje. Lo raro fue que otro joven que iba con él decía que una mujer vestida completamente de negro los había llevado hasta ahí. Según eso, esa mujer se les apareció y los guió, y fue por eso que terminaron en ese lugar. Eso fue lo que se empezó a decir. La historia corrió rápido en la colonia, y muchos comenzaron a hablar de la mujer de negro, como si fuera algo que ya se conocía. Algunos hasta la comparaban con un personaje de un programa que se llamaba La Hora Marcada. Decían que tal vez esa mujer era la muerte, que se había llevado al muchacho. Con el tiempo otras personas comentaban que no, que más bien eso había sido por cosas malas en las que andaban ellos, que estaban metidos en cosas que les hacían ver situaciones que no eran reales,
aseguraban que lo de la mujer de negro había sido una alucinación. Yo en ese momento todavía no había visto nada, pero me quedó muy grabado todo eso, porque no era normal que la gente se pusiera tan seria, ni que se juntara de esa manera. Lo que contaron me hizo pensar mucho, sobre todo porque ya desde antes me habían pasado cuestiones raras, aunque en ese momento todavía no volví a ver a la mujer que se me había parecido cuando era niña. De todos modos, esa historia me dejó inquieta. Otra vez, ya más adelante, nos pasó algo que no se me ha olvidado. No recuerdo bien si veníamos de la feria de San Marcos o si habíamos ido a una fiesta, pero ya era noche cuando volvimos a la casa. Tomamos un taxi para regresarnos, pero el chofer no quiso meterse al fraccionamiento. Decía que esa parte era peligrosa y que él no se arriesgaba a entrar. Así que nos bajó cerca del arroyo, donde estaba un poco más iluminado por unos pocos postes de luz. Caminamos desde ahí hasta la casa. En ese tramo fue donde me pasó lo otro. Iba caminando junto con mi mamá, mis hermanas y mi papá, cuando de pronto vi a una señora parada de espaldas. Estaba justo a un lado del camino, por donde estaba el arroyo. Me pareció que era alguien del rumbo, y por costumbre le dije, «Buenas noches». Siempre he sido muy educada y saludaba a todos. Pero mi mamá volteó rápido y me preguntó que a quién le estaba hablando. Le contesté que a la señora, que estaba ahí. Ella se quedó seria y me dijo que no dijera esas cosas, que no fuera a espantar a mis hermanas ni a mi papá. Me pidió que mejor no hablara de eso. A partir de ese momento, yo empecé a sentir que esa misma señora me seguía. No tengo otra forma de decirlo. No es que la viera todos los días, pero cada tanto, en lugares distintos, me daba cuenta de que estaba ahí, como observando. Le conté a mi mamá. Ya para ese entonces ella sabía lo que me pasaba, pero yo ya le había dicho todo lo que viví en la vecindad. Lo del niño Hugo, lo del conserje y lo de la mujer que se me apareció desde que era niña. Mi mamá al principio no quería aceptar nada de eso. Trataba de explicarlo de otras formas. Decía que quizá eran juegos de mi mente, o que había escuchado algo y lo estaba imaginando. Me pedía que no le pusiera atención a eso, que tratara de comprobar si de verdad estaba viendo a alguien real o no. En ese entonces, su manera de cuidarme era decirme que no dijera nada, que no pensara en esas cosas. Me decía que era mejor hacer como que no existían, que me concentrara en lo normal, en la escuela, en la casa. Pero después de lo de Hugo, cuando ya vio que no era algo que se me iba a quitar y que realmente yo lo estaba viviendo, empezó a apoyarme más. Hay algo que no les había contado antes, y creo que es importante. Mi mamá nunca actuó con mala intención. Cuando me decía que era mi imaginación, o cuando me amenazaba con llevarme a doctores o al hospital, no lo hacía porque me quisiera lastimar. Lo hacía porque tenía miedo. Yo era su hija, y ella no sabía qué hacer conmigo. No tenía otras herramientas. Volviendo en lo que estábamos, cuando le dije a mi mamá que la señora que habíamos visto aquella noche me seguía, ella me pidió que rezara. Me dijo que eso servía para alejar cosas que no eran buenas. Yo ya me sabía la oración de la Magnífica, porque me la había enseñado una tía desde que era chica. Así que fue la que recé. Mientras rezaba, la mujer se empezó a alejar poco a poco, hasta que ya no la vi. Después de eso, comenzaron a pasar otras cuestiones que ya no fueron tan fáciles de ignorar. Empezaron a correr rumores por la colonia. Gente que antes nunca decía nada, ahora platicaba que por las noches alguien iba y tocaba las puertas. No una vez, ni dos. Tocaban varias veces.
pero no como si fuera alguien desesperado. Tocaban despacio, sin decir nada. Muchos la oían, pero nadie se atrevía a abrir. Ni siquiera miraban por la ventana. Era como si todos entendieran que no se debía abrir. Una noche, ya bastante tarde, yo estaba dormida. Me despertó el sonido de un llanto. Era el llanto de una mujer, pero no sonaba igual que esos cuentos donde dicen que se oye un lamento largo. No era eso. Era más bien como cuando uno está en un funeral y ve a alguien que se quiebra de verdad. Era un llanto fuerte, salido del pecho, de esos que se oyen cuando alguien ya no puede más. Así era ese llanto. En ese mismo momento, escuché que la puerta de nuestra casa empezó a moverse. No fueron golpes, no tocaron, se movía despacio, como cuando alguien agarra la perilla y la empieza a girar con cuidado. Era como si alguien quisiera abrirla desde afuera, sin hacer mucho ruido. No entiendo bien por qué lo hice, pero me acerqué a la ventana. No fue por valor ni por curiosidad. Siento que fue algo que hice sin pensar. Me asomé y la vi. Era la misma mujer que había visto antes. Estaba parada frente a la puerta, tratando de abrirla. No hablaba, ni hacía ningún otro movimiento. Solo estaba ahí, girando la perilla. Mi mamá se dio cuenta de que yo ya estaba asomada y me gritó que cerrara la ventana y me acostara. Yo no me quería mover. Le dije que la mujer estaba intentando abrir la puerta. Ella se acercó rápido y me dijo que rezáramos. Empezamos a rezar las dos, otra vez con la Magnífica. Yo estaba parada justo donde alcanzaba a ver la chapa. Mi mamá no podía verla desde donde estaba, pero yo sí. Vi con claridad el momento en que la mujer dejó de moverla. Fue como si algo la hubiera detenido. No dijo nada. No hizo ningún gesto. Simplemente soltó la perilla y se quedó quieta. Esa noche seguimos rezando un buen rato. Yo no recuerdo en qué momento me venció el sueño. Solo sé que amanecimos bien, pero muy temprano. Ya había movimiento en la calle. Cuando salimos, ya se sabía la noticia. Resulta que el velador del fraccionamiento había perdido la vida. En ese tiempo, todavía había un velador porque no había luz en la calle, y era la única persona que vigilaba de noche. Decían que alguien había tratado de abrirle la puerta, que él sí la abrió, pero nadie supo qué fue lo que vio, porque en ese momento le dio un paro cardíaco y cayó fulminado ahí mismo. Yo no tengo dudas. Estoy casi segura de que lo que vio fue a la misma mujer, porque si escuchó que estaban intentando abrir su puerta, igual que en mi casa, él sí fue y abrió. Entonces, tuvo que haber sido ella. Y tampoco pienso que fuera la Llorona. A esa ya la había oído yo antes en otro lugar, y su llanto era diferente. Lo que escuché esa noche era otra cosa, algo más real, más profundo. Después de todo eso, mi mamá volvió a hablar conmigo. Me dijo que no dijera nada, que no lo contara a nadie. Me lo pidió con voz firme, no para regañarme, sino para protegerme. Ella ya sabía que no era un invento mío, pero no quería que se hiciera más grande el problema. No quería que yo me metiera en cosas que me pudieran hacer daño. Era su manera de cuidarme, como siempre lo hacía. Después de todo eso, terminé la primaria y me pasé a la secundaria. Me tocó en una que apenas estaban levantando. Todavía le faltaban muchas cosas. Solo habían terminado unos cuantos salones. Lo demás estaba lleno de tierra suelta y montones de escombro.
No había árboles, ni bancas, ni nada. Era una secundaria nueva, así que casi todo era provisional. Como ya no me quedaba cerca del centro, tuve que cambiar de rumbo. El camión que tomaba ya no era el mismo. Ahora me tocaba ir hacia donde estaban haciendo esa secundaria, y como además me dieron el turno de la tarde, ya regresaba cuando empezaba a oscurecer. En esos días, cuando el sol se iba temprano, empecé a notar a una niña que siempre andaba con un gato. Lo raro era que no llevaba uniforme. Todos teníamos que traerlo puesto. Aparte de eso, estaba prohibido llevar animales. Nadie podía entrar con un gato, ni con nada así. Pero ella caminaba entre los salones como sin nada. Eso fue lo que me hizo darme cuenta de que no era una niña normal. No podía estar ahí sin que nadie dijera nada, y menos con ese gato en los brazos. Varias veces hablé con ella, siempre en los baños. Yo ya había aprendido a no contar las cosas que me pasaban. Sabía que la gente se burlaba o pensaba que uno inventaba, pero con ella sí hablé. Me contaba que estaba triste porque hacía mucho que no veía a su papá, desde que él la había dejado en ese lugar, y que le había prometido que cuando tuviera dinero, iba a volver por ella, que la iba a llevar a un sitio donde pudiera descansar de verdad. Yo le dije que tal vez su papá ya no podía volver. Ella me contestaba que no lo encontraba. Me explicaba que había intentado ir a buscarlo, pero que cada vez que salía a las calles, sin importar a dónde caminara, siempre terminaba volviendo al mismo lugar. Nunca me dijo cómo había muerto, ni dónde, ni cuándo. Solo hablaba de su papá. Decía que lo buscaba y no lo hallaba. Cuando yo le decía que a lo mejor su papá ya no iba a regresar y que mejor buscara otro modo de estar tranquila, ella se enojaba. No me gritaba ni me decía nada feo. Solo desaparecía. Así se iban dando esas pláticas. Eran siempre dentro del baño. Yo sentía que alguien más me escuchaba desde afuera. No sé si sabían que yo era la que hablaba, pero nunca me dijeron nada. Cuando salía del baño no había nadie. Si alguien ingresaba mientras yo estaba adentro, me quedaba callada, pero mientras estaba sola yo seguía hablando con ella. También hubo una vez que pasó algo más fuerte. Fue en esa misma secundaria. Unos compañeros quisieron jugar a la ouija. Yo sabía que no se debía, pero me quedé con ellos. No teníamos una tabla de verdad. Lo que hicimos fue recortar papelitos con las letras del abecedario y ponerlos en círculos sobre el piso. Usamos una moneda para moverla entre las líneas. Éramos varios, unos 6 o 7. Al principio no pasó nada. Preguntaban cosas y la moneda no se movía. Parecía un juego mal hecho, pero cuando yo puse la mano sobre la moneda, las cosas cambiaron. Fue entonces que empezaron las respuestas. Ellos pensaron que yo era la que la estaba moviendo. Un compañero me puso la mano encima para ver si era cierto. Otro me agarró la muñeca con fuerza para que no pudiera moverla. Pero aún así, mi mano se movía sola, no rápido, pero sí con dirección. Ellos sentían que yo tenía fuerza, que no podían detenerme, pero yo no lo estaba haciendo. Las preguntas que hacían eran cosas simples, que si iban a pasar matemáticas, que si les gustaba a alguien, que si se iban a casar. Una compañera fue la que preguntó quién de los que estábamos ahí iba a ser el primero en morir. En ese momento sentí que la moneda se me calentó en la mano. No era algo leve. Me empezó a quemar. La solté sin pensarlo. Justo en ese instante se abrió la puerta. Entró el maestro. El aire que entró hizo que los papelitos volaran por todo el salón. El maestro nos regañó en ese momento.
Nos dijo que qué estábamos haciendo, que eso no se debía hacer. Dijo que no entendíamos en lo que nos metíamos. Nos dio una plática larga. Dijo que esas cosas eran puras creencias de gente ignorante, que ya estábamos grandes como para andar asustándonos solos, que eso no era un juego, que podíamos volvernos locos si seguíamos con esas ideas. A nadie se le ocurrió decirle lo que había pasado con la moneda. Nadie quiso hablar. Yo tampoco dije nada. Fueron pasando los años. Ya todos estábamos grandes, algunos con hijos, otros ya viviendo en otras partes. Un día alguien propuso reunirnos. Los que fuimos juntos a la secundaria. Hicimos un grupo por mensajes y empezamos a hablar. Al principio era puro cotorreo. Uno preguntó si alguien se había casado. Una compañera contestó que sí, que se había casado con el mismo muchacho con el que preguntó en la Ouija si iba a andar. Nadie dijo nada, pero todos lo notamos. Varios se acordaban de esa pregunta. Ella misma fue la que la hizo, y se le cumplió. Era el mismo muchacho. Se habían casado de verdad. Otra compañera contó que había estado casada con uno del grupo. Dijo que ya se habían separado. Ella también había hecho una pregunta aquel día. No dijo nombres, pero sí dijo que había preguntado si se iba a casar y cuánto iba a durar. Y duró justo eso. Los mismos años que dijo la respuesta. No más, no menos. Después empezamos a preguntar por otra chava, una que también estuvo en el grupo. Fue la que había preguntado quién iba a morir primero. Nadie sabía nada de ella, ni en redes, ni con conocidos, ni en el grupo. Se había perdido todo rastro desde que salimos de la secundaria. Una chava que no era parte del grupo, pero que había sido su vecina, fue la que nos avisó. Nos dijo que había fallecido hacía 5 años, así sin avisar, sin que nadie se enterara. Cuando lo dijo, otra compañera se acordó de la pregunta. Dijo que sí, que esa había sido la chica que preguntó eso, y todos empezamos a recordarlo. Ella fue la que dijo eso de que quién iba a ser el primero, y sí, fue la primera. Ahí fue cuando varios se quedaron callados. Otros empezaron a decir que estaba raro. Dijeron que varias cosas de las que se dijeron ese día con la Ouija se habían cumplido. No todas, pero sí varias. De pronto, ya nadie quiso hacer la reunión. Muchos dijeron que mejor ya no, que mejor cada quien siguiera con su vida. Hubo quien hasta empezó a decir que esto era igual que en una película donde todo va pasando en el mismo orden en que se dicen las cosas. Que había que acordarse de quién preguntó primero, qué pregunta fue la que hizo cada quien y en qué turno íbamos. Yo les dije que no pensaran así, que no tenía por qué ser nada malo, que a lo mejor eran solo coincidencias. Pero aunque dije eso, por dentro yo también sentí miedo, porque no era una cosa, eran varias, y todas se cumplieron tal cual. No todas las preguntas, pero al menos esas 3 sí pasaron, justo como se dijeron. Por hoy le voy a dejar aquí. Quisiera, conductor y pasajeros, que me digan si quieren que les siga mandando más audios o más anécdotas. Apenas voy empezando. Siento que la más fuerte me pasó a los 15 años, pero esa se las cuento después. Muchas gracias por el tiempo de escucharme. Y aunque esto se publique o no, me ayuda mucho el platicarlo. Nuevamente gracias y saludos a todos. El estacionamiento. Trabajo en un estacionamiento grande que está en el centro de Chihuahua. No voy a decir cuál, por respeto a mis compañeros y porque ahí sigo trabajando. El edificio tiene varios pisos y al fondo hay una puerta vieja que da a una bodega.
Esa bodega no se usa desde hace años. Está cerrada con un candado oxidado, pero uno alcanza a ver adentro por una rendija. Hay cajas viejas, muebles rotos y cosas que ya nadie reclama. El lugar no tiene buena fama entre los empleados. Desde que entré ahí, he oído varias cosas, pero lo primero que me pasó fue lo que me dejó marcado. Una tarde me mandaron a revisar un carro que estaba estacionado en el último cajón del piso más bajo. Ese cajón queda justo al lado de la puerta que da a la bodega. Fui solo. Revisé el carro como siempre, apuntando placas y revisando que no tuviera ningún reporte. Estaba agachado, anotando algo en mi libreta, cuando escuché una risa de niña. Sonó bajito pero clara. Venía de la bodega. Me quedé quieto. No me moví. Miré la puerta. El candado estaba a su lugar, pero por dentro algo había hecho ruido. No sentí miedo, pero sí me quedé con esa incomodidad en el cuerpo, como cuando uno no entiende bien lo que está viendo o escuchando. Subí al piso de en medio y le conté a un compañero lo que me había pasado. Me escuchó sin interrumpirme, y luego nomás me dijo que ya habían visto a esa niña desde hacía tiempo, pero que él pensaba que nomás se aparecía en los pisos de arriba. Según él, ya andaba hasta abajo. No me explicó más, y se fue como si no fuera gran cosa. Me quedé pensando en eso todo el día. Pasaron unas semanas sin nada raro, hasta que me tocó llegar temprano para limpiar la caseta. Era diciembre, hacía frío y todavía estaba oscuro. Eran las 6:30 de la mañana. En ese horario casi no hay carros, y los pocos que llegan no bajan más allá del segundo piso. Apenas estaba sacando los materiales de limpieza, cuando volví a sentir esa incomodidad. No había ruido, pero algo me hizo voltear. Sentí que alguien me estaba viendo, y ahí estaba. Era la misma niña. Parecía tener como unos 6 años. Su piel era blanca, y su cabello rubio le caía desordenado por los hombros. No traía zapatos. Estaba parada al fondo del pasillo, justo antes de la bajada al primer piso. Traía puesto un vestido o una bata blanca. No sabría decir con certeza porque la luz era poca. No se movía, solo me miraba. Yo también la miré. No supe qué hacer. No grité. No caminé. No sentí miedo como tal, pero tampoco supe cómo reaccionar. Cuando por fin me decidí a ir hacia allá, ya no estaba. Caminé hasta donde la había visto, y no había nadie. Busqué por todo ese piso y no encontré ni rastro. No escuché puertas, ni pasos, ni nada. Solamente el eco de mis pisadas. Esa noche se lo conté todo a mi esposa. Me escuchó tranquila, como si ya lo esperara. Me dijo que le llevara dulces a la niña. Le pregunté por qué, y nomás me dijo que eso podía ayudar. Al día siguiente, llevé una bolsita de caramelos y un vaso con agua. Lo puse todo en un rincón de la caseta, sin decirle a nadie. Desde entonces, cada vez que llego a trabajar, encuentro la gaveta de mi escritorio abierta, en donde guardo los dulces. Yo soy el único que tiene llave. La cierro siempre. No hay forma de que alguien más la abra sin forzarla, pero ahí está, abierta, sin que nada esté desordenado, nomás abierta. Ya no me sorprende. Después de unas semanas, algunos compañeros empezaron a decirme que habían visto a una niña sentada en mi escritorio. Me lo dijeron sin que yo les preguntara nada. Uno de ellos la describió igual. Rubia, blanca, sin zapatos, vestida de blanco. Me lo contó como si fuera normal, como si ya la hubieran visto más de una vez.
Otro me dijo que a veces cuando pasa cerca de la caseta en la madrugada, ve una figura adentro, como si alguien pequeño estuviera sentado. A mí no me ha hecho nada. Nunca me ha hablado. Nunca ha intentado acercarse. Nomás aparece y desaparece. Yo no la busco, pero tampoco le falto al respeto. Cada semana le dejo dulces nuevos. Si lo hago, la gaveta se queda abierta por más tiempo. Y una vez, hasta encontré el agua tirada en el piso, sin que el vaso se hubiera movido del lugar. Sigo trabajando ahí. No me ha pasado nada más fuerte, pero ya me acostumbré a revisar el escritorio antes de sentarme y a no mirar muy de frente el reflejo del vidrio cuando entro a la caseta en la madrugada. Uno se va haciendo a la costumbre. Tengo otras cosas que contar, pero eso ya será para después. Saludos a todos, conductor y pasajeros. Gracias por escucharme. Casa en el centro. Buenas noches, estimado conductor y pasajeros. Nuevamente me dirijo a ustedes para poder compartir una historia que le sucedió a mi familia y a mí cuando nos mudamos de casa. La historia es la siguiente. Tenía 17 años cuando mi familia y yo nos mudamos al centro histórico de la ciudad de Guatemala. Era una casa antigua, de esas con techos altos y puertas de madera maciza que rechinan al abrirse. A mi papá le salió una oportunidad de trabajo cerca del Parque Central, y mi mamá siempre había soñado con vivir cerca de los edificios viejos, con historia, como decía ella. La primera semana fue tranquila. La casa era fría y olía a madera vieja, pero nos acostumbramos rápido. La rutina era la de siempre. Mi hermana menor iba a clases, mi mamá cocinaba y limpiaba, y mi papá trabajaba hasta tarde. Yo pasaba el tiempo entre el colegio y mis dibujos, pero a partir de la segunda semana, comenzaron a pasar sucesos extraños. Las primeras noches, solo escuchábamos ruidos, como pasos suaves en el pasillo, o susurros ahogados. Nada que uno no pudiera explicar con un poco de imaginación. Pero luego, empezamos a escuchar llantos de bebés, débiles, como si vinieran desde muy lejos, pero constantes, siempre entre las 2 y las 4 de la madrugada. Al principio creímos que era algún vecino, tal vez alguien con un recién nacido, pero los sonidos venían desde dentro de la casa, o eso parecía. Una mañana, mi mamá fue a comprar y aprovechó para hablar con la señora de la tienda de la esquina, doña Flor. Fue ella quien nos contó la historia. «Mire, doñita», le dijo a mi mamá, «eso es normal por aquí. Siempre se escuchan esos llantos. Es por el colegio de señoritas Belén, que antes era un convento. Dicen que cuando las monjas salían embarazadas de los curas, las obligaban a interrumpir el embarazo y enterraban a los fetos ahí mismo, en el patio. Desde entonces, se oyen esas almas penando». Cuando mi mamá me lo contó, se me erizó la piel. No podía creerlo, y como si no fuera suficiente, también nos mencionaron que a veces se escuchaba a la Llorona, la famosa mujer del mito. Al principio pensé que era solo leyenda, hasta que le pasó algo a mi papá. Una noche llegó tarde del trabajo. Eran como las 11:30. Nos contó que venía caminando por la 9ª calle, una cuadra antes de llegar a casa. Fue cuando escuchó el llanto de una mujer. Dice que era un llanto desgarrador, que se te metía en el pecho. Pensó que alguien estaba herida, así que apuró el paso, pero cuando dobló la esquina, bajo la luz amarillenta de un poste la vio. Una mujer de blanco. El vestido la arrastraba en el suelo y tenía el pelo largo, negro, cubriéndole el rostro. Estaba de pie y flotando, y se lamentaba con una voz que, dice mi papá, no era humana.
sollozaba mientras se balanceaba de un lado a otro. Mi papá no es de asustarse fácil, pero esa noche llegó pálido. No habló mucho, solo nos dijo que no saliéramos de noche si no era necesario. Después de eso, comenzamos a experimentar cosas dentro de la casa, como voces que imitaban la voz de alguien de la familia, que nos llamaban por nuestro nombre cuando la persona no estaba en casa, cosas que desaparecían y aparecían en otro lugar de la casa, por lo cual hablamos con el líder de nuestra iglesia, y ellos fueron a realizar oraciones para protección de la familia, y por un tiempo las cosas se calmaban, pero luego volvían. Lo que terminó por decidir que nos fuéramos de esa casa fue una experiencia que vivía mi mamá mientras realizaba la limpieza. Se encontraba sola en la casa, limpiando, cuando en un momento vio a una señora de edad avanzada que la saludaba. Sin embargo, conductor y pasajeros, es importante que sepan que esa parte de la casa daba a un jardín, pero mi mamá se encontraba en el segundo piso. Es decir, esta señora se encontraba flotando. Tras esta experiencia, mi mamá le suplicó a mi papá que nos cambiáramos de casa, por lo cual, junto con mi familia, volvimos a realizar una mudanza fuera del centro de la ciudad de Guatemala. Y ahí fue que comprendimos que cuando vives en una casa vieja del centro, aprendes a que hay cosas que es mejor no ver ni escuchar. Saludos, conductor y pasajeros. Gracias por escucharme. La clínica. Hola, buenos días, tardes o noches, conductor y pasajeros. Les voy a contar algo que me pasó hace tan solo unas noches, al momento de ser publicado este relato. Les saludo desde Venezuela. Resulta que estábamos en una de las clínicas en donde laboro, ya que por la necesidad de trabajo aquí, yo asisto dos de ellas. Ya saben cómo es la situación acá en mi país. El tema es que hay que trabajar muy duro para ganar el pan de cada día. Pues bien, estábamos en nuestro turno, ya que yo me desempeño como enfermera. En cierto momento, me tocó descansar en la parte de arriba de la litera, o no sé cómo les digan ustedes en su país. Resulta que acá es una cama de 2 pisos. Ya habían pasado como 3 horas desde que nos acostamos una compañera y yo. Eran las 2 de la mañana, cuando de pronto comencé a escuchar que se quejaban. Yo me levanté muy rápido, pero en breve recordé que no había nadie en ese piso. Es decir, no estaba nadie internado ni hospitalizado. Cuando me asomé para ver, me encontré con una visión que estoy segura no voy a poder olvidar en mucho tiempo. Y es que, encima de mi compañera, había algo, o alguien que la tenía tomada del cuello. Ella no podía quitárselo. Yo grité muy fuerte su nombre, es decir, María, y este ser se desapareció. María se levantó rápidamente y me dijo que algo estaba asfixiándola. Según sus palabras, lo que sintió fue la clásica subida del muerto. Sin embargo, conductor y pasajeros, yo les quiero decir que esto lamentablemente no fue tan simple, ya que por un breve momento yo pude ver aquello que la aprisionaba. Era un espectro, algo feo. Tenía un par de ojos grandes y era huesuda su cara. Esto les juro que es verdad, conductor y pasajeros. Quiero decirles que no dormimos más y amanecimos con mucho miedo, sin ganas de volver a esa clínica. Estimados pasajeros, espero que estén disfrutando mucho de este viaje y sus relatos. Antes de continuar, los invito a que, si aún no lo hacen, se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones. Así, tú que regularmente recorres la desolada carretera y aún no te suscribes, al hacerlo estarás en condiciones de decir #yo soy pasajero. Y más importante, no te perderás ninguno de nuestros próximos viajes que por cierto se están realizando
cada miércoles y domingo sin falta y sin interrupción. Te recuerdo que, a través de mi cuenta personal de Instagram, podemos conocernos y establecer contacto. Ahí me encuentras como LocuTonyMX. LocuTonyMX, te espero. Y por supuesto quisiera recordarte también que tu interacción es importante para seguir realizando estos viajes y este contenido. Así que si es de tu agrado, esperaría poder contar con tu pulgar arriba, saludarte en la caja de comentarios y por supuesto, que lo compartieras con alguien que creas que puede llegar a integrarse a esta comunidad de pasajeros. Créeme que si haces esto, estaré infinitamente agradecido contigo. Ya por último y no menos importante, dame la oportunidad de narrar tu experiencia en la desolada carretera, enviándola al correo midesoladoes@gmail.com. midesoladoes@gmail.com. De antemano, mil gracias. Queridos pasajeros, hemos llegado a la última escala de esta noche. Los invito a escucharla. Y antes de despedirme, quisiera agradecer el favor de su atención. Lamentos en video. Buenas noches, conductor y pasajeros. En esta escala que voy a participar, quiero compartirles impactante evidencia paranormal real. Estos videos fueron compartidos por mi hermana Susie, y en ellos quiero decirles que captó a la Llorona, o algo que puede ser ella. Me cuenta que quien lo grabó fue el esposo de su amiga Lisette. Su pareja se llama Arturo, es velador en empresas del gobierno, y en esa ocasión lo enviaron a una bodega de materiales para construcción del gobierno. Cuenta que en ese lugar, mismo del que no puedo darles la dirección porque aún labora ahí, y entonces no quiere tener problemas, cuentan que se escuchan muchos lamentos. Hay demasiada actividad paranormal. En esta ocasión en particular, faltaban unos 15 minutos para su rondín, cuando a lo lejos se comenzaron a escuchar los lamentos y gritos de una mujer. Nunca imaginó que podría ser un ser vivo, ya que el policía de seguridad de la mañana ya le había puesto al tanto de los sucesos. Así que él inmediatamente comenzó a grabar. Dice que tenía un horrible miedo que lo paralizó, pero él quería tener evidencia para mostrarlo a sus compañeros y esposa. Pues bien, nos dice que es la experiencia más aterradora de su vida y nunca había experimentado nada paranormal. Ya ni quiso dar su rondín, pero el trabajo es trabajo, y lo hizo con muchísimo miedo. Su trabajo es en diferentes lugares, o sea que lo rolan de lugar cada semana, y por fortuna ya no le ha tocado estar en ese lugar. Pero la única referencia que les puedo dar es que se encuentra en el Estado de México, en Ecatepec. Eso sería todo de momento, conductor y pasajeros. Aquí les adjunto la evidencia. No mames. Como pueden darse cuenta, de menos es un video bastante extraño, y aquellos gritos sin lugar a dudas, sí o sí, son escalofriantes. Sin embargo, ustedes tienen la última palabra, conductor y pasajeros. Se despide de ustedes Mari, y les envío saludos desde la Ciudad de México, particularmente de la Delegación Coyoacán. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar.
si creen poder.